Empezamos hablando obviamente de las enzimas, ahí está mi perfil en Instagram, ahí podemos ver algunas cosas sobre actualización de información médica continua, que es lo que suelo hacer bastante. Con respecto a la sesión anterior, pues bueno, recuerden, hablaron de anatomía corporal y principales patologías y de la remodelación desde la perspectiva bioenzimática con la hialuronidasa, la colagenasa y la lipasa. El día de hoy nos vamos a enfocar en el filler corrector. Decíamos bioseguridad o seguridad en tu consultorio desde la perspectiva de los voluminizadores faciales. Sesión 4, vámonos para allá. Entonces, ¿en qué se concentra esta presentación? En el uso del filler corrector. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros llevamos utilizando hialuronidasa desde hace muchísimos años. Principalmente 6, 8 años más o menos es que conocemos el uso de la hialuronidasa. Y con este uso de hialuronidasa, nosotros hoy en día ya tenemos una hialuronidasa específica con registro en México ante la COFEPRIS para tratar las complicaciones vasculares compresivas o embolizantes en el uso de voluminizadores. Entonces, ¿qué vamos a revisar? A manera general, porque ya sabemos, puesto que estamos trabajando con ácidos hialurónicos, pues ya sabemos cómo funcionan, qué tipos de relleno son y cuáles son sus principales aplicaciones. Vamos a hablar de las complicaciones agudas y crónicas. No hay live demo, sin embargo, vamos a platicar de cómo se ha estado utilizando o cómo prepararlo si nosotros tenemos una complicación y algunos ensayos de cómo se funciona la hialuronidasa y el filler corrector en la degradación de este mucopolisacárido. Además de la hialuronidasa como eje central y luego vamos a platicar sobre cómo utilizarlo. Sabemos que el ácido hialurónico, mucopolisacárido, que se encuentra a nivel de dermis principalmente, pero también lo podemos encontrar en articulaciones y en el humor vítreo del ojo. Sabemos que tenemos 15 gramos aproximadamente en un peso corporal de 70 a 75 kilos. Es una proteína que se encarga de mantener la hidratación de la piel y de funcionar como un lubricante, como platicábamos en diferentes áreas del cuerpo. Se encuentra principalmente presente en la dermis y hoy en día se ha vuelto un estándar de oro para el manejo de las arrugas de manera inicial y posteriormente para la volumetría facial. Se sintetiza por los fibroblastos, ¿sí? Y tiene una vida media que aunque aquí dice de unos cuantos minutos hasta 2 o 3 semanas, el promedio del ácido hialurónico, es decir, su tasa catabólica es de un 35% día. Esto quiere decir que cada 3 días estamos haciendo un recambio total del ácido hialurónico. Sabemos también que conforme vamos envejeciendo, a partir de los 22, 23 años, estamos perdiendo una producción proteica de un 1% por año, la cual se ve acentuada con los pacientes que fuman, los pacientes que se sobreexponen al sol, los pacientes que no comen bien, que no descansan, que no tienen buen sueño y que va a acentuarse con el proceso de envejecimiento. Sabemos que es un disacárido, la unión de este disacárido en forma de cadenas forma el ácido hialurónico. De hecho, el ácido hialurónico, tal como existe en el organismo, se degrada tan rápido que los laboratorios han tenido que modificarlo. Han tenido que modificarlo agregándole una sustancia que es el BDDE. Cuando agregas el BDDE se producen reticulaciones o entrecruzamientos en la fibra, básicamente es hacerle trenzas, que lo que va a hacer es que el ácido hialurónico sea más resistente a la degradación volumétrica y lo puede llevar a una duración que va entre 6 meses en una reticulación ligera hasta 18 meses en las reticulaciones más concentradas. Y es una chulada el ácido hialurónico porque nos va a ayudar a reposicionar volúmenes, a cambiar la estructura ósea facial, incluso con los ácidos hialurónicos profundos, y también en el manejo de las arrugas y de la hidratación de la piel. Básicamente se ha convertido en una de las 4 principales herramientas en el manejo de la medicina estética: toxina botulínica, rellenos, ácidos hialurónicos, bioestimuladores y enzimas recombinantes. Hoy en día tenemos 4 principales bastiones. Si a esto agregamos los peelings o los medical devices y el skincare, tenemos las 7 potencias para corregir o ayudar a nuestros pacientes. Cada vez usamos más ácido hialurónico. Hace 20 años, cuando yo estuve estudiando medicina estética, regularmente el ácido hialurónico lo utilizábamos básicamente para corregir surcos nasogenianos, la zona más complicada para inyectar, sobre todo si no conocemos de planos anatómicos. Entonces, hace 20 años se rellenaba básicamente nasogenianos, entrecejo y de ahí se empezó con los labios. Sin embargo, con el uso y conocimiento de la anatomía, con las constantes desarrollos de técnicas, hoy en día estamos utilizando ácido hialurónico para hacer muchas cosas: rinomodelación, contorno mandibular, pómulos, relleno de temporales, etcétera.
Con lo cual, existe cada vez un mayor riesgo de tener una complicación. Existen diferentes tipos de variedades de ácidos hialurónicos o ácidos hialurónicos manipulados de diferente manera para que estos sean resistentes a la degradación volumétrica. Como decíamos, hemos avanzado tanto que hoy en día el ácido hialurónico se utiliza para más cosas. Esto quiere decir que además hay más médicos inyectando, que los mismos médicos conocen más técnicas diferentes a las que se hacían hace 15 o 20 años y que además estas técnicas cada vez se hacen más en el mismo paciente. El paciente hoy en día cada vez tiene menos hijos y además, ahora que no hay salidas y no hay viajes, la inversión es hacia adentro. Se darán cuenta que a lo largo de la pandemia hemos tenido un boom en el desarrollo o en el crecimiento de nuestras clínicas y de nuestros procedimientos. Básicamente, la medicina estética se encuentra de vacas gordas, entonces tenemos que aprovechar la posibilidad de crecimiento. Cada vez estamos utilizando el ácido hialurónico para más zonas, corregir la verticalización de la frente, reposicionar la fosa temporal, definir los arcos cigomáticos, rellenar ojeras, hacer rinomodelación, nasogenianos, proyectar mentón, definir contorno, perfilar labios, dar volumen en labios, rellenar fosa piriforme y mejorar la calidad de la piel, tanto de cara, cuello y escote. Entonces, básicamente de tener 2 aplicaciones hace 20 años, hoy en día tenemos cerca de 30 a 50 aplicaciones y eso nada más en cara. Si nos vamos a cuerpo, pues tenemos genitourinario, tenemos mejora en las manos, etcétera. Entonces, cada vez somos más médicos, cada vez son más los pacientes que lo están requiriendo y cada vez son más los procedimientos, lo cual nos hace caer en la estadística. El mercado y el crecimiento de los ácidos hialurónicos ha tenido un desarrollo constante. Antes de la pandemia hemos tenido un desarrollo de aproximadamente un 8% anual. Esto de un 8 a un 12. De hecho, esto está más arriba de todas las economías mundiales, considerando que las más altas son Nueva Zelanda y Escandinavia, que antes de la pandemia tenían un crecimiento de un 6%. Esto quiere decir que el mercado de los ácidos hialurónicos se iba a lo doble antes de la pandemia. Durante el desarrollo de la pandemia, el ácido hialurónico y su crecimiento se ha vuelto exponencial. Hoy en día tenemos una perspectiva para los siguientes 5 años de un 20% año. Esto nos va a llevar a complicaciones agudas y crónicas. Se entienden por agudas las que son inmediatas y básicamente son las vasculares. El síndrome vascular oclusivo, el síndrome vascular compresivo y el síndrome vascular irritativo. Hay que conocer el diagnóstico diferencial para tener el manejo adecuado en nuestros pacientes. Las complicaciones crónicas regularmente van asociadas a otro tipo de situaciones, principalmente a sistema inmune o higroscopía que limita o disminuye la perfusión de los tejidos. Hay muchos factores que tienen que ver con que un efecto adverso se presente. Básicamente, los artículos dicen, por ejemplo, hay un artículo que se llama 3 puntos para prevenir complicaciones con voluminizadores del Dr. Arthur Swift, publicado en 2019, noviembre me parece. Es un artículo que habla y que define que cuando un paciente tiene una complicación, puede haber complicaciones inherentes al paciente, cuando miente o cuando tiene variantes anatómicas, inherentes al producto, cuando estamos haciendo un producto de mala calidad, un ácido hialurónico de bajo precio, o un ácido hialurónico de origen animal, o un colágeno, ¿sí? Y hay bovino, o también hay inherentes al aplicador. Entonces, de pronto, tenemos que darnos cuenta que el aplicador tiene mucho que ver con que un efecto adverso se presente. Hoy tuve que dar algunas certificaciones y en las certificaciones rechacé a 2 speakers. Uno porque con las manos enguantadas se acomodó el cubrebocas y después con el algodón sucio limpió la aguja. Entonces, eso es muy básico. Esto nos va a llevar a complicaciones infecciosas. Un ácido hialurónico se puede contaminar y si se contamina y te da un edema malar persistente recidivante o te da un absceso infeccioso o si te da una celulitis infecciosa, hay que mandar antibiótico, pero hasta que no se quite el ácido hialurónico, pues no se va a quitar la infección. El ácido hialurónico va a alcanzar a proteger. Entonces, tenemos que considerar que hay muchos tipos de complicaciones y tenemos que aprender a discernirlas. Existen complicaciones inmediatas, las cuales van más generalmente asociadas con la técnica, con la manita pesada, y existen complicaciones tardías, ¿sí? Aunque aquí siempre vamos a pasar, y esto ya lo había hecho, esta corrección ya le había hecho Alexis para pasarla, ceguera y necrosis del tejido regularmente suelen ser inmediatas. Inmediatas estamos hablando de que la ceguera, si tú lesionas la arteria retiniana o haces una embolización retrógrada que vaya hacia la arteria retiniana entre las glavelares, las supraorbitales y las supratrocleares,
tienes 90 minutos para resolverlo. Si en 90 minutos no lo resuelves, el paciente queda con ceguera. Entonces, ceguera la vamos a pasar a inmediatas, lo mismo que necrosis del tejido. Regularmente tardías son más asociadas, igual que oclusión vascular. Las tardías regularmente son asociadas al sistema inmune, ¿sí? Las inmediatas van asociadas a complicaciones vasculares. Esto es lo que está considerado el triángulo de la muerte desde nuestra perspectiva, porque justamente a la altura del submalar, del fat pad submalar, nosotros vamos a encontrar la trifurcación de la arteria facial. La arteria facial, que sabemos que a la altura del modelo se divide en labial inferior, labial superior y arteria facial como tal. Una zona en la que solemos trabajar mucho. Ese es el triángulo de la muerte, el ascenso básicamente de la arteria facial. Sin embargo, nosotros podemos encontrar complicaciones de todos tipos. Esta, entonces, decíamos, no es una tardía. O sea, tardía, el paciente queda ciego a los 90 minutos. ¿Sí? Entonces, la zona de mayor complicación o la complicación más trágica que nosotros podemos tener es cuando, como podemos ver en este diagrama, estamos haciendo trazos glandulares o estamos haciendo rinomodelación. Aquí hay conocimientos anatómicos que nos van a dar ciertas referencias. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar la glabela, nosotros sabemos que de la nación nasal hacia arriba las arterias están profundas, pero de la nación hacia abajo las arterias están superficiales. Entonces, regularmente cuando inyectamos rinomodelación es profundo, pero cuando rellenamos arrugas en la glabela es superficial. Entonces, el conocimiento anatómico es la base para la prevención de complicaciones. Sabemos que la hialuronidasa ha sido conocida y estudiada desde hace más de 50 años y que se ha utilizado como una herramienta clave en la medicina estética desde hace 10 para el manejo de la celulitis o en los trastornos edematosos y desde hace como 10 también en el manejo de la corrección de los ácidos hialurónicos. Rompe los ácidos hialurónicos, provoca depolimerización, lo cual hace que ya con un efecto mecánico, como un masaje, como una radiofrecuencia, el paciente pueda degradar el resto. La hialuronidasa rompe los disacáridos o debilita, de hecho, los enlaces disacáridos para que pueda ser licuado y de ahí pueda ser eliminado en forma de agua. El efecto de la hialuronidasa es básicamente eso. El dispositivo que estamos presentando el día de hoy es el Total Corrector, la única hialuronidasa en México que tiene registro por la COFEPRIS. Recuerden que ustedes ya tienen un paciente complicado. No lo compliquen más. Pónganle hialuronidasa aceptada por la COFEPRIS. Yo sé que les va a ser mucho más cómodo o que les va a parecer mucho más barato comprar la hialuronidasa que utilizamos actualmente para trastornos edematosos o celulíticos, trastornos hídricos. Sin embargo, no se compliquen más. El Total Corrector se tiene que tener en el consultorio. Estos chicos de PB Serum lo venden en paquete de 3, porque los protocolos mundiales dicen que se tiene que aplicar uno cada 45 minutos hasta diluir la oclusión o liberar la compresión. Entonces, ahorita vamos a platicar, pero tomen en consideración que este PB Serum lo van a tener en su consultorio para que, Dios mediante, se les caduque. ¿Sí? Lo ideal es siempre tenerlo, porque las últimas complicaciones que yo he atendido feas y delicadas, resulta que el médico no tenía hialuronidasa, resulta que el médico no estaba en la ciudad donde estaba la paciente, se perdió mucho tiempo, y resulta que la paciente tuvo a bien complicarse el sábado. Entonces, conseguir hialuronidasa en domingo es un show, se los aseguro. Las complicaciones se anuncian y la mayoría suelen ser en viernes. ¿Sí? Hoy en día se tiene considerado que es fácil de usar, es innovador porque es el primero que tiene registro y tiene su registro sanitario ante la Secretaría de Salud y ante la COFEPRIS. Entonces no se compliquen más, busquen esto. Todas las complicaciones vasculares creadas por nosotros o creadas por otros médicos, si las resolvemos en las primeras 4 o 6 horas, vamos a tener una corrección de todo el trastorno en los siguientes 5 a 7 días. Si tú dejas que el paciente evolucione más de 6 horas, vamos a caer en activación de herpes facial, por ejemplo, y en isquemia. Más de 6 horas, vamos a llegar entonces, 9 a 12 horas, vamos a llegar a la necrosis. Entonces, es importante que las primeras 12 horas se tomen en consideración para el manejo de las complicaciones. Y también es importante que las zonas de riesgo, y aquí las están viendo, nariz, glabela y labio superior, no las hagan si no van a estar cerca del paciente las siguientes 72 horas. ¿Sí? Si el paciente se quiere inyectar la nariz, se quiere hacer una rinomodelación con ácido hialurónico y de aquí se va al aeropuerto o la noche tiene un vuelo porque se va a ir a su ciudad o bla, 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 por favor, no chicos, no le inyecten. Esos pacientes se predisponen.
PBCerum, un laboratorio español. Hay varias cosas que me voy a saltar. Seguramente estas me las voy a saltar porque ustedes ya conocen a PBCerum. PBCerum en México tiene 6-7 años y a lo largo de estos 6-7 años ha tenido presencia en como 70 países de todo el mundo. Tiene muchos productos en desarrollo y sobre todo por lo que le conocimos en México es por el manejo de las enzimas de primera generación, que la gran ventaja que tienen es que se obtienen por plásmido. Esto quiere decir que ya no se obtienen del material donante, se obtienen a través de una bacteria a la cual se le inserta el plásmido y esta empieza a sintetizar a través de los ribosomas, a sintetizar proteína. Entonces, aquí nosotros hoy en día ya tenemos las de primera generación, que son las que tienen familiarizadas, y en camino vienen las de segunda generación. Las de segunda generación ya no se necesita antibiótico para matar a la bacteria, básicamente es ELISA, tiene alta estabilidad, una proteína de mayor pureza, no tiene fagos y es de alta especificidad. Las de segunda generación son mucho más específicas con menos efectos adversos. Sabemos que son 4 las que estamos trabajando hoy en día, sin embargo, para cuando hablamos de complicaciones, la hialuronidasa es la que vamos a trabajar. Probablemente tengamos que meter en algunos casos colagenasa, pero la colagenasa se va a utilizar cuando la complicación no se atendió en las primeras 12 a 18 horas y el paciente ha caído en epidermólisis. Entonces, la hialuronidasa viene de 25 microcatales. Cada microcatal equivale a 60 unidades internacionales de hialuronidasa, lo cual nos da el equivalente a 1.500 unidades de hialuronidasa. Hoy en día sabemos que 1.500 unidades de hialuronidasa tienen la capacidad de diluir una jeringa completa de ácido hialurónico. El detalle es que tienes que hacerla en el mismo punto. El riesgo de tener una complicación vascular embolizante es de 1 por cada 10,000 pacientes. Si tú caes en la estadística, es muy difícil que tú le puedas dar al mismo punto en la siguiente aplicación cuando ponga la hialuronidasa. Entonces, es por eso que regularmente una embolización es con menos de una décima y es por eso que la hialuronidasa PBCerum es de 1.500. Cuando tienes una complicación vascular aguda, hay que disolver todo. Luego vemos si se la hacemos de nuevo. Es más, no, luego tenemos el compromiso de hacérselo de nuevo. Bien, pero el paciente se va a sentir más pegado a ti en la perspectiva en la que tú, el día que tenga una complicación, él lo pueda resolver, ¿sí? Tú se lo resuelvas, perdón, y te le pegues a él. Hay muchos ensayos. Hoy en día se sabe que la hialuronidasa tiene su efecto inmediato en los siguientes 45, 50, 60 minutos y que sigue teniendo un efecto hasta el día 14. Entonces, por eso es importante que si ustedes van a inyectar a un paciente con algunas enzimas que lleven hialuronidasa, no se utilice ácido hialurónico en los siguientes 14 a 28 días. Si van a volver a hacer el procedimiento, esperen por lo menos 14 días. Lo ideal es que sean 28 días. En los estudios de degradación del ácido hialurónico se han considerado las marcas más comunes. Las marcas más comunes en el mercado, ustedes saben, son Allergan, Galderma, Merck, Sinclair, Teoxane, Vivasi. Es en las marcas que más se ha utilizado y se ha visto buenos resultados. También hoy en día sabemos que existen ácidos hialurónicos que son hialuronidasa resistentes. Principalmente hay 2 marcas que se utilizan mucho en México que no tienen registro. Una es Dite Pharma, creo, pero no estoy seguro. Si quieren, se los investigo. Entonces, estos Redexis, algo así creo que se llama. Bueno, estos productos son hialuronidasa resistentes, punto número 1, y además suelen tener una concentración de 28 miligramos. Entonces, tienen un doble sistema de resistencia a la hialuronidasa. Mientras más alta sea la concentración de hialurónico, más lenta se va a volver su degradación. Entonces, en Restylane, en Juvederm se ha utilizado. Hoy en día se sabe que con el Total Corrector en los primeros 60 minutos puedes degradar hasta el 50% de todos los ácidos hialurónicos. Recuerden que solamente el 10% del ácido hialurónico nos hace el taponado. A mayor concentración de ácido hialurónico se necesita más hialuronidasa. El Total Corrector se recomienda utilizarse en una primera sesión una vez diagnosticada la complicación vascular. Regularmente la complicación vascular se diagnostica en los primeros 30 minutos. ¿Por qué se diagnostica? ¿Por qué se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el hematoma? ¿Sí? Entonces tenemos que ver que en algunos casos la complicación vascular hace que el área se ponga negro inmediatamente, pero un hematoma también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que regularmente en el diagnóstico diferencial el hematoma es un dolor que se vuelve plano y descendente. Va pasando conforme va pasando el tiempo. La complicación vascular, regularmente el dolor es de tipo vascular y es ascendente. Eso quiere decir
que pasando los 20-30 minutos, el dolor va a ser más constante, el paciente va a sentir el latido en el sitio de aplicación y además va a ser mucho mayor porque va a estar pasando el efecto anestésico del producto voluminizador. La mayoría de los ácidos hialurónicos hoy en día suelen tener anestésico y ese anestésico suele durar de 30 a 40 minutos. Después de 30 a 40 minutos, si el dolor se vuelve punzante, es decir, vascular y además se va increciendo, el diagnóstico está establecido y hay que utilizar hialuronidasa. Hoy en día la hialuronidasa es el eje central en nuestras complicaciones asociadas a ácidos hialurónicos, sí, y a bioestimuladores también. Y más adelante platicaremos un poquito. Entonces, si vamos a empezar con los efectos adversos, hay edemas. Los edemas pueden ser agudos postraumáticos, ustedes saben cuando maltratan la piel. El edema puede ser mediado por anticuerpos, ¿sí? Cuando el paciente tiene alergias múltiples. El edema puede ser respuesta celular, esto es cuando ponen un producto a mucho volumen. Hoy en día sabemos que la dosis máxima con bioestimuladores es de 0.3, radies el ANSE. La dosis máxima con ácidos hialurónicos podrá ser 0.5 hasta 0.1, pero se recomienda cambiarla o espaciar las aplicaciones. Y el último, el edema infraorbital o malar, que va asociado mucho a las higroscopías de los geles. Entonces, los edemas malares regularmente, los edemas en el sitio de aplicación regularmente suelen ceder con antiinflamatorios o con antihistamínicos. Pero si pasan más de 10 a 12 días y no, hay que trabajar la hialuronidasa hasta que no se degrade la sustancia que está condicionando el edema, entonces no va a haber reducción. Igual el edema infraorbitario o malar asociado a ácidos hialurónicos de alta higroscopía, como los que son hidratantes, y cuando se hacen aplicaciones superficiales. Lo mismo con el efecto Tyndall, que como todos sabemos es una refracción de la luz que provoca descomposición de la luz blanca en luces de colores, que regularmente en la piel se asocia con un color rojizo o violáceo y que regularmente va íntimamente relacionado con una aplicación superficial. Esta es la única aplicación de hialuronidasa que se puede hacer con Dermapen, Dermaroller, Nanopore. Todas las demás se tiene que buscar la complicación vascular. Existen nódulos no asociados a inflamación. Esto se llama por una G' inadecuada. Regularmente si pones en mucosa, también suele pasar más frecuente en mucosa. Si tú aplicas geles duros en mucosa, suelen nodularse. Entonces, esto va a hacer que nosotros apliquemos ácidos hialuronidasa para disolverlos. Recuerden que en el caso de los ácidos hialurónicos que se van a utilizar para hacer volumetría de labios, la G' debe estar por abajo de 200, 220. Si nosotros queremos representar cartílago, debe estar entre 300 a 500, y si queremos representar hueso, tiene que estar por arriba de 500. Entonces es importante que conozcan la rheología de los geles para saber el producto adecuado para el tejido que ustedes están tratando de reponer o simular. Si ustedes cambian el producto, o una de dos, o se va a absorber muy rápido, si pones un ligero muy profundo, o si pones uno muy grueso, superficial, pues nodulaciones no asociadas a inflamación. Los biofilms regularmente van más secundarios a el uso de volumizadores tipo polimetilsiloxano, silicona y polimetilmetacrilato, metacril. Estos regularmente no se les hace nada porque a veces suelen tener bacterias ocultas y con la pinchada las sacas y se vuelve un dolor de cabeza. Granulomas, sabemos que son nódulos inflamatorios cuyo diagnóstico se tiene que hacer por biopsia, y la biopsia tiene que decir que hay presencia de macrófagos y monocitos. Si no, no se puede hablar de un granuloma. Hay que ser más responsables con el uso de la palabra granuloma. Granuloma tiene que tener un diagnóstico histopatológico. El más dramático, sin duda, siempre tendrá que ser la isquemia vascular. Cuando nosotros tenemos una disminución en el flujo arterial y esto conlleva a sufrimiento de los tejidos, vamos a presentar básicamente una isquemia. Y cuando hablamos de disminución en el flujo, básicamente tenemos tres etiologías: el síndrome vascular compresivo, el síndrome vascular oclusivo y el síndrome vascular irritativo. Lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial. En el irritativo se provoca blanqueamiento de la piel que suele responder a masaje. Es cuando pasas paralelo a la arteria, la rozas y la arteria hace vasoconstricción. El síndrome vascular compresivo, el principal factor o la principal circunstancia es que se presenta entre 48 y 72 horas después de la aplicación. Suele provocar compromiso vascular con disminución en la coloración
con presencia de angiosomas, con presencia característica de líbedos reticulares. El único detalle es que no lleva isquemia, es gradual y regularmente suele presentarse 48 a 72 horas. Y finalmente el síndrome vascular oclusivo. Ese regularmente es inmediato, es en los primeros 15 a 30 minutos. Incluso tú estás inyectando el labio, volteas a dejar la jeringa y cuando volteas a ver al paciente, el paciente ya se ve el labio pálido completamente. Más común, labio superior, punta de la nariz y la vela. Triángulo de la muerte, lo vimos hace ratito. Se presenta, según la estadística, 9 de cada 100,000, 1 por cada 10,000, y hay algunos que son menos agresivos, que dicen que es en 1 por cada 15,000. Esto quiere decir que puesto que somos más y estamos inyectando más, el hecho de que te presentes un efecto adverso en tu práctica, pues es cuestión de tiempo. Mientras estés inyectando, siempre corres el riesgo. La mayor parte de los síntomas son inmediatos, ¿sí? Y regularmente hay una tetrada. Dolor intenso, inmediato, blanqueamiento de la zona, isquemia, que lleva a isquemia en los siguientes 60 minutos, en los siguientes 180 minutos, y hay distermias localizadas. La tetrada que nosotros tenemos con nuestros pacientes. Si la isquemia es diagnosticada tardía o no está bien manejada, podemos llegar a complicaciones vasculares bastante traumáticas. Recuerden que de manera inicial, esta mujer venía a hacerse un procedimiento para lucir más bonita, para reforzar su autoestima. No podemos permitirnos que una complicación hoy en día, teniendo las herramientas y teniendo el conocimiento, llegue a esta situación. Estén atentos principalmente en las zonas de riesgo. Estén atentos porque todos los efectos adversos, todas las complicaciones se anuncian. Si nosotros tenemos una complicación o aparenta ser una complicación, que no panda el cúnico. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarla. Y para diagnosticarla tenemos que dejar que pase el efecto de la lidocaína, que suelen tener los volumizadores. En este momento, al paciente hay que explicarle la situación. El paciente, una vez que viene a hacerse un procedimiento, sabe que el procedimiento se puede complicar. Firma en una carta de consentimiento informado. Y en esa carta de consentimiento informado viene un plan B. Y el plan B es el uso de la hialuronidasa. Entonces, en cuanto tengan una complicación, hay que decirle al paciente que se tiene que quedar 30 a 40 minutos más, que tenemos que dar un poquito de masaje para determinar si tenemos una complicación como tal. Una vez que nosotros vemos que el paciente tiene esa complicación, entonces tenemos que empezar con el protocolo. Entonces, primero, vasodilatador. Segundo, antiagregante plaquetario. Tercero, hialuronidasa. ¿Sí? Primero el vasodilatador y el antiagregante porque hay que preparar todos los túneles para que la hialuronidasa pueda circular. ¿Sí? ¿Por qué tener que preparar el antiagregante? Porque la lesión endovascular seguramente activó cascada de coagulación y la liberación de trombos está a la orden del día. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un ácido acetil salicílico de 100 miligramos, no de 500. El de 500 nos puede disfrazar el cuadro. Entonces, una aspirina Protec como antiagregante plaquetario y como vasodilatador podemos utilizar pentoxifilina, 400 cada 8. Podemos utilizar de manera inicial si el paciente te habla y te dice que se siente mal o que se está pálido o que le está doliendo, puede pasar a la farmacia y tomarse un sildenafil del 50. De manera inicial, no se tiene que juntar con la pentoxifilina porque si no causan hipotensión. O se puede empezar con el sildenafil y a partir de las 24 horas mantener con pentoxifilina, pero no los dos. En el caso de que el paciente sea alérgico al ácido, a la aspirina, al ácido acetil salicílico, me trabé, qué raro, con la aspirina. Clopidogrel, ¿sí? Entonces, el primer paso es eso, la hialuronidasa, el total corrector, se disuelve en 1 mililitro de solución salina. Esa es la recomendación del laboratorio. Ahora, duele horrible. Les digo porque yo he atendido varias y el paciente no la tolera. Entonces, lo que yo hago es disolverla en 0.9 salina más 0.1 de lido simple. Meto la aplicación intralesional o basado en mi anatomía, en las técnicas que yo realicé, busco dónde van los flujos arteriales y ahí hago la aplicación. Regularmente pongo 1 mililitro. Yo suelo, a ver, de entrada. Aquí dice, y el protocolo mundial dice que se pone una hialuronidasa
y a los 45 minutos otra, y a los 45 minutos otra. Ok, yo lo he hecho diferente y me ha ido muy bien. Yo preparo 2 total corrector de manera inicial, ¿sí? Uno, bueno, los dos de punto 9 más punto 1, y uno lo pongo en el sitio donde yo supongo que va, donde fue la complicación, ¿sí? Por exploración física, por anatomía, por transiluminación, por etcétera. Y el segundo lo pongo previo a donde va la arteria. Es decir, por ejemplo, sabemos que la arteria facial emerge acá, en el borde anterior del macetero, y sube hasta el modelo y aquí se divide. Entonces, si yo la complicación se ve que está de aquí para arriba, pongo el punto que inyecté fue aquí, entonces aquí inyecto uno y el otro lo pongo abajo en el modelo, porque sé que ahí va a difundir, se va a meter al flujo arterial y quieras que no, la va a seguir. Entonces, yo regularmente suelo poner esas dos, antiagregante plaquetario y vasodilatador. Si el paciente llegó tardío, si el paciente llegó con más de 6, 8, 9 horas y tiene una complicación en la cual ya hay un compromiso, en la cual ya hay epidermolisis, entonces hay que agregar el antibiótico y el antiviral. Recuerden que hay 3 medicamentos que se van a agregar cuando hay epidermolisis. Uno, el antibiótico, que el de primera elección es amoxicilina con clavulanato. El de segunda elección es la clindamicina. Y el de tercera, el de tercera ya búsquenlo, no me acuerdo. Entonces, esos son los 2 primeros. Se tiene que agregar un antiviral. Se ha visto una alta predisposición de desarrollar o de activar un herpes facial en pacientes que tienen trastorno oclusivo. Hoy en día el ideal es valaciclovir, 500 cada 12. Y la tercera es el corticosteroide. Si el paciente ya tiene datos de epidermolisis, también hay que inyectar un diprospan intramuscular y mandar dosis de prednisolona, 10 miligramos cada 12 horas, los siguientes 5 o 7 días. Entonces, lo ideal es trabajar todo eso. Precauciones en pacientes con dermatitis atópica, hiperreactivos en general. Incluso, por ejemplo, si el paciente es hiperreactivo y van a poner la hialuronidasa, a ese sí claven el diprospan, ¿sí? O tengan su hidrocortisona o su antihistamínico y todo por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los manejos que estamos trabajando. Próximamente ya les van a dar información sobre las enzimas de nueva generación, ¿sí? Enzimas que ya van más enfocadas hacia patologías específicas en las cuales ya no tenemos que preparar tantos frascos porque regularmente estas vienen con una concentración de 7 veces la enzima específica para lo cual quieres trabajar. Entonces, básicamente tenemos el high, el medium y el low. Uno va enfocado hacia trastornos edematosos, el cual trae 7 veces la concentración de hialuronidasa. El otro va hacia trastornos fibrosos, el cual trae 7 veces más colagenasa. Y el otro va hacia adiposidades, la cual trae 7 veces más lipasa. Ya tienen registro en Colombia, creo que ya tienen registro en Costa Rica, lo cual quiere decir que en México esperemos para el último trimestre del año o para el primero del año que viene. Doctores, les agradezco mucho su atención. Es un honor, como siempre, compartir con ustedes. Me voy a quedar un ratito para hablar sobre preguntas y respuestas. Mientras tanto, le voy a ceder los micrófonos, no sé si a Hilda, a la doctora Hilda o a Alexis, quienes van a dar información sobre sus procesos de acreditación y alguna información comercial. En un ratito Gracias. más, leo las preguntas o las leemos y muchísimas gracias.